Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy tengo una receta muy rica, nutritiva y económica. Espero que les guste. Es hígado de res encebollado. Pues espero que preparen esta receta, ya que es muy nutritiva para los niños, para las personas de la tercera edad o cualquier persona que tenga anemia, les va a servir mucho. Recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártala con sus amigos y deditos arriba. Y vamos a comenzar con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para el hígado encebollado es medio kilo de hígado. Yo lo pedí en filetes y que me lo partieran en trozos ni muy chiquitos ni muy grandes. También vamos a ocupar cebolla y media. Está grandecita esta cebolla, pero le pueden poner una o le pueden agregar un poco más. Al fin que es hígado encebollado, debe de llevar bastante cebolla. También tengo aquí un ajo grande finamente picado, 2 chiles jalapeños que ya tengo una parte partida en rajas, también una taza de leche de la que usan normalmente, 3 cucharadas de aceite del que ustedes también utilizan diariamente y sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Al hígado le vamos a agregar la leche y la vamos a combinar, porque la leche va a ayudar a que se desangre un poco el hígado y también ayuda a que quede la carne más suave, que no quede tan reseca. Vamos a dejar el hígado en la leche más o menos 30 minutos. Yo lo voy a llevar al refrigerador y ahí lo voy a dejar. El hígado ya tiene 25 minutos en el refrigerador y mientras transcurren los otros 5 minutos voy a empezar a partir la cebolla. Yo la voy a partir en medias lunas, pero pueden también partirla en cubitos. La cebolla ya está toda partida. Ahora vamos a empezar a partir los chiles jalapeños. Los chiles jalapeños ahora los vamos a partir. Yo dejé aquí esta mitad para decirles que nada más les quité las semillas y las venas, para que no vayan a quedar tan enchiloso. Lo vamos a partir en tiras, en julianas. Y como este chile está grande, lo voy a partir a la mitad, todas las tiritas. Y ya están listos los chiles aquí. Ahora vamos a empezar a sofreír la cebolla. En el sartén que tenemos listo para guisar la cebolla, voy a agregar aceite. Más o menos la mitad de lo que ya tenía apartado para hacer el hígado encebollado. Ya está caliente el aceite. Ahora voy a agregar la cebolla. Y aquí la vamos a dejar aproximadamente unos 3 o 4 minutos. No quiero que se me vaya a recocer mucho, porque también la vamos a guisar con el hígado. Ya pasó la media hora que dejé el hígado en leche. Y ahora lo voy a poner a escurrir en un colador mientras la cebolla queda lista. La cebolla ya casi está lista y voy a agregar el ajo. Y también voy a aprovechar a ponerle un poquito de sal para que la cebolla vaya tomando su saborcito que le hace falta de sal. Y el ajo lo puse al último también para que no se nos vaya a quemar y nos vaya a amargar el hígado. De veras, la pura cebolla con el ajo huele delicioso. Lo vamos a sacar ya del sartén. Lo podemos regresar al plato donde tenía la cebolla cruda.
La vamos a dejar a un lado y en el mismo sartén donde guisamos la cebolla con el ajo, vamos a seguir guisando ahora los chiles jalapeños. Ahora vamos a agregar el resto del aceite. Parece mucho aceite, pero aquí mismo vamos a agregar el hígado. Aquí están las rajitas de chile. Las vamos a guisar aproximadamente unos minuto y medio, 2, para enseguida agregar el hígado. Las rajitas de chile jalapeño ya están listas. Aquí tengo el hígado, ya está escurrido y lo voy a agregar a los chiles. Ahora al hígado le vamos a agregar sal y también le vamos a agregar pimienta. Y ahora sí vamos a dejar a que el hígado quede cocido y un poco dorado. No les recomiendo que lo dejen que dore demasiado porque se va a hacer muy reseco. El hígado ya está, quedó perfectamente cocido, está un poco dorado, lo dejé aproximadamente 10 minutos. Ahora le voy a agregar la cebolla y vamos a revolver. Lo dejamos aquí en el fuego más o menos un minutito, ya nada más para que se mezclen bien los sabores del hígado y la cebolla. Ahora sí, vamos a emplatar. Yo tenía ya unos frijolitos refritos listos para acompañar el hígado encebollado. La verdad huele delicioso. Espero que les haya gustado este platillo. Prepárenlo, sé que les va a encantar y recuerden dárselo a los niños, dárselos a las personas de la tercera edad. Si lo ven así guisado, no van a ver el color del hígado, van a creer que es un bistec normal y se lo van a comer más fácil. Pues recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y nos vemos en la próxima receta y muchísimas gracias por haberme acompañado.